Hola, ¿cómo estás? Yo soy el pastor Sebastián López y esto es Estudio del Génesis. ¿Me acompañas? Se abre el capítulo 37 con una nueva historia, la de un nuevo patriarca que tiene la capacidad de escuchar a Dios a través de los sueños, como lo hicieron sus antepasados, pero con un don maravilloso para poder interpretar tanto los suyos como los de los demás. José es el primer misionero, el primer hombre que Dios utiliza para salir de la casa de Abraham, de Isaac y de Jacob y que vaya al mundo de los paganos a presentar el nombre de Dios. A través de él, Dios actuará y bendecirá al pueblo de Egipto, trayéndoles salvación y bendición. Desde su niñez se le había enseñado a amar y a reverenciar a Dios. Con frecuencia, su padre le había contado bajo las estrellas de la noche la historia de su visión en Betel, de esa escalera entre el cielo y la tierra, de los ángeles que subían y bajaban, y de aquel que se reveló a Jacob desde el trono de lo alto. Se le había contado la historia del conflicto librado junto al río Jaboc, donde su padre, después de renunciar a los pecados arraigados, fue vencedor y recibió el título de príncipe de Dios. José, impactado por las vivencias de su padre y de sus antepasados, decide ser un hombre leal a Dios. Conozcamos su historia, encontremos un hermoso ejemplo para nuestra fe. ¿Me acompañas? Nuestra temática está basada en los capítulos 37 al 41 del libro del Génesis. Te animo a que los tengas presentes para poder seguirla. Mira, la historia de José no es un sueño de rosas, sino todo lo contrario. Él era huérfano de madre, Raquel murió en el parto de su segundo hijo, Benjamín. Por lo tanto, quien sufrió la soledad más dolorosa fue nuestro protagonista. Este ya era un gran problema en su vida personal, ¿no? Sus madrastras, pues bueno, son eso, sus madrastras, y hay más hijos que educar. Sus hermanos, sus hermanos. Son egoístas, temperamentales, crueles y hasta dos de ellos asesinos de los de Siquén, ¿te acuerdas de la semana pasada? Por otro lado, estaba su padre, que debía vivir en una profunda tristeza. Llega a Canaán después de 20 años, se encuentra que su madre está muerta, que su esposa Raquel se muere en el parto complicado en el camino, y también cuenta la Biblia que se murió su padre Isaac, ¿no? No sé cómo superó tantas crisis, pero me da la impresión que se refugió en su hijo José, amándolo más que al resto. Por supuesto, esto no le gustó a nadie y las consecuencias fueron muy problemáticas. Ahora, José, con 17 años, Jacob lo reconoce como el primogénito de su verdadero matrimonio y para ello le hace una túnica especial. El significado exacto de la túnica de variados colores es incierto. En el hebreo, la expresión para esta túnica es ketonet pasim, que significa túnica de largas mangas o un saco de mangas largas con franjas. La idea de túnica con variedad de colores proviene no del texto hebreo, sino más bien del texto griego, de la Septuaginta. Bueno, el caso es que sea como fuere, podemos entender que esta ropa representaba una dignidad superior. Al ofrecerle esta vestidura a su hijo, Jacob estaba poniendo sobre el muchacho una preferencia a los demás. Consecuentemente, la ira desenfrenada de los hermanos de José demuestra la profunda dimensión del significado de este vestido. No era ropa cualquiera y el que la vestía estaba dotado con una responsabilidad especial, la primogenitura, el sacerdocio, el principado. Bueno, el caso es que las labores de José también van a evidenciar un trato diferente. Mientras que los hermanos están en el campo con las ovejas o con el ganado, José está en la administración de la hacienda con su padre, supervisando y llevándole noticias de todo lo que ocurre.
Por último, para más INRI, decimos en algunos sitios, o para meter más el dedo en la llaga, nos encontramos a José compartiendo sus sueños con sus hermanos, en lo que parece que Dios lo pondría en una posición más elevada que a ellos. Espigas que se inclinan ante él y estrellas, sol y luna que le rinden homenaje. Bueno, ellos se sienten amenazados y por el significado. La interpretación parece señalar que algún día todos ellos dependerán de él. Y bueno, en esta situación tan difícil que encontramos en la familia, la pregunta es ¿a quién podríamos culpar por la tensión familiar? ¿A Jacob? ¿A José? ¿A las esposas? ¿A los hermanos? ¿Cómo actuará Dios ante un conflicto familiar de estas dimensiones? Bien, el relato continúa. José recibe una misión complicada para un muchacho de 17 años, ir a Siquem. Ellos estaban en Hebrón, ir a Siquem, donde los hermanos apacientan el ganado de su padre. Ver cómo les va y si necesitan algo. El viaje es difícil porque son al menos 40 millas o 60 kilómetros por lo menos, pasando por Efrata, donde por cierto estaba enterrada la tumba de su madre, y pasando por Betel, por donde su padre vería la escalera. Bueno, el caso es que Siquem es un lugar hostil. Allí los hermanos Simeón y Leví habían matado a la gente de aquel lugar, ¿te acuerdas? Por lo de Dina. Bueno, él va solo y se siente perdido porque al llegar ellos no se encuentran allá. Por fin alguien le indica dónde buscar. Por cierto, este personaje es muy interesante, no se sabe quién es, pero fue el que condujo a José al plan maquiavélico que tenían los hermanos. Bueno, veríamos ese plan, ¿no? Cuando sus hermanos ven venir a José, preparan un plan para acabar con su vida. Vamos a matarlo y echarlo a una de las cisternas y diremos que lo devoró una fiera. ¿Cómo pudieron hacer algo tan cruel? ¿No se plantearon ni por un momento cómo eso iba a afectar a su padre? Bueno, el caso es que Rubén, el mayor, el primogénito, entre comillas, interviene para que no lo maten, para que si acaso se muera en el pozo. El caso es que él luego vendría y lo sacaría. Por otro lado, Judá pensó que para que no muera en la cisterna mejor se lo vendemos a los ismaelitas y lo vendieron a una caravana de comerciantes ismaelitas o madianitas que se dirigían hacia Egipto. Los cuales, por cierto, aparecen providencialmente. Bueno, podemos plantearnos varias cuestiones según el punto de vista desde donde miremos, porque por más que hubiese albergado resentimiento hacia su padre porque favorecía a José, hacerle eso a uno de sus hijos era verdaderamente cruel. El problema no está solamente en que odien a José, yo creo que también es que odian a su padre y si acaso castigan a su hijo, ¿no? Piénsalo, en segundo lugar, ¿cómo te sentirías tú? Queriendo hacer todo bien en tu vida y de repente los tuyos te echan a un pozo, al pozo de la oscuridad, de la soledad o del confinamiento. Y en tercer lugar, el papel del hombre de Siquem, que orienta a José, y la aparición de los ismaelitas son hechos casuales en el texto. Pero repara en ello, ¿te das cuenta que sin esas casualidades pequeñas de la vida las cosas no sucederían? Ahora José, de ser el príncipe de su casa, se encuentra atado y vendido como un esclavo, arrojado y expulsado de su familia y de su casa. En un momento pasó de la altura de las riquezas a estar en la escala más baja de la sociedad. Semejante crisis, ¿cómo va a afectar su fe? Bueno, pues durante el viaje terrible que hizo desde su casa, desde la casa de su padre, a la esclavitud que le esperaba en Egipto, al contemplar por última vez las colinas que ocultaban las tiendas de su familia, José recordó al Dios de su padre. Acuérdate que ya había pasado por Efrata y había pasado por Betel. Recordó las lecciones aprendidas en su niñez y su ser se conmovió cuando tomó la decisión de ser fiel y conducirse siempre como corresponde a un súbdito del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, entramos ahora en la vida de, entre comillas, del que salvó a José, ¿no? De Judá. Se separó de sus hermanos disconforme con la actitud de ellos. Esta historia, la historia de Judá y Tamar, debido al tiempo que sobreentendemos, ¿no? Debió ser paralela a lo vivido por José en Egipto.
Lo digo porque tuvo hijos y porque crecieron los hijos. Vamos a ver, bueno, el caso es que Judá tiene 3 hijos, Onán y Sela. El dolor va a llegar ahora a la casa de Judá, porque perderá a su primer hijo, que por cierto no era nada bueno, y este hijo se había casado con Tamar, este era el primogénito. En medio de esa tristeza, debido a las leyes del levirato, cuando un marido fallecía sin hijos, su hermano siguiente tenía que tomar su lugar y darle hijos a su viuda. Entonces llega Onán, que era el que debía darle hijos a la viuda, pero el caso es que no cumple. El caso de Onán es que hace trampas y consecuentemente murió también. El tercer hijo de Judá, Sela, era muchacho y aún muy joven para cumplir con el levirato, así que Tamar y Judá convinieron en esperar. Viendo Tamar que pasaban los años y que su suegro no cumplía su palabra, toma la decisión desesperada y se disfraza de prostituta sagrada, Kedesha, dice el texto, poniéndose un velo y se coloca a la puerta de la ciudad, esperando que Judá pase por allá. Al pasar, convienen en acostarse con ella, sin saber cuál era la verdadera identidad, ¿no? Aquella estaba velada. En pago por su servicio le daría un cabrito, pero mientras el cabrito llegara, ella exige una prenda y pide su sello con su cordón que llevaban al cuello, con el que sellaban sobre las tablillas los acuerdos, y también le pide el bastón, que por cierto estaría adornado en su mano propio de los pastores ricos de aquella época, ¿no? Bueno, el caso es que tiempo después, cuando llevan el cabrito, aquella mujer sagrada, la Kedesha, pues nunca estuvo allí y nadie la conoce y Judá se olvida de ella. Meses después, sin embargo, le anuncian a Judá que Tamar está embarazada. Cuando se disponen a castigarla por su adulterio, pues aparecen el sello, el cordón y el bastón en posesión de ella. Poco pudo hacer Judá sino admitir su culpa. Otra vez, como en la trama de José, reveló un espíritu, esto sí, de honradez y sinceridad, pues que estaba muy por encima de su conducta escandalosa, ¿no? Su franca confesión, su trato posterior con Tamar, su éxito en criar a los hijos nacidos de ella y el hecho de que uno de ellos, Fares, fuera honrado con un lugar en el linaje de Jesús, todo claramente demuestra completamente una reforma por su parte. Dios redimió a Tamar y formará parte también de las mujeres dudosas de la genealogía de Jesús, Rahab, Ruth, Betsabé y la propia María. Los nacimientos de sus hijos fueron debidos a relaciones, si acaso dudosas, pero una vez más, lo que parece ser malo y sospechoso, Dios lo transforma en algo bueno. Y esto es lo interesante de esta historia. ¿Tú crees que Dios puede hacer esto también en tu vida? ¿Puedes reconocerlo a pesar de tu forma de vivir y decidir cambiar esa vida? Mira, las experiencias de José en Egipto desde su juventud a su madurez son muy interesantes y merecerían una lección temática aparte. Aún a pesar de ser esclavo y extranjero en Egipto, es comprado por Potifar, el capitán de la Guardia Real. Gracias a la bendición de Dios, obtiene una posición de honor en la casa de este oficial, ¿no? El funcionario real lo puso sobre su casa, pero con el tiempo, la esposa de este trata de seducirle una y otra vez, a lo que José se niega. Realmente nadie se iba a enterar, pero José dice, ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Viendo permanentemente la negativa, la infiel esposa rechazada le acusa a José de violación y es echado a la cárcel injustamente, ¿no? Bueno, pues sorpresivamente Potifar no lo pone en cualquier cárcel, sino en la que están los funcionarios reales. Allí, llevado por abusador o violador, la gracia de Dios permanece con él y prospera en todo. De nuevo se vuelve a convertir en bendición para otros. Allí conocerá a 2 funcionarios reales, caídos en desgracia, que tienen sueños premonitorios, y él interpretará el sueño del copero y del panadero real, lo cual, pasado el tiempo, servirá para ser llevado ante Faraón. Ahora, de ser esclavo, era prisionero, pero permaneció fiel durante su amarga vida. Había estado en medio del vicio y las seducciones. Había estado rodeado de todos los atractivos de la riqueza, de la cultura y de la pompa, de la realeza, y ahora estaba en prisión de la forma más vil.
pero aprendió en cualquier situación, desde la más humilde a la más encumbrada, educó todas sus facultades para un servicio más elevado. ¿Cómo podemos nosotros aprender a confiar en Dios y aferrarnos a sus promesas cuando las situaciones que vivimos no nos parecen para nada providenciales? ¿Cómo te sientes cuando parece que Dios no responde a tus oraciones? ¿Qué es, si acaso, lo que capacitaba a José para conservar su integridad? Bueno, vamos a ver ahora cómo Dios actúa cuando sus hijos son fieles a Él. Mira, hoy día sabemos que los sueños tienen sus raíces en nuestras experiencias subjetivas presentes y en las pasadas. Nos llegan de forma azarosa y se construyen a partir de nuestros deseos y frustraciones, pues sin afectar al curso de nuestra vida. No obstante, para los antiguos egipcios los sueños tenían otra interpretación. En ellos podían satisfacer sus deseos, curar sus enfermedades y obtener poder para luchar y superar el dolor, esto pensaban, ¿no? Bueno, en el caso de José, sin embargo, son revelaciones dadas por Dios de forma coherente y objetiva de lo que ocurrirá en el futuro, independientemente de sus propios deseos. El caso es que 2 años después de que José interpretara el sueño del copero del rey, este se acordó de él cuando el faraón tuvo un sueño que lo perturbó. Ninguno de sus magos ni sabios pudo interpretar este sueño y el copero recordó a José. En la cárcel había un joven hebreo que nos interpretó los sueños y sucedió como él había dicho, le contó a Faraón. El faraón mandó llamar a José enseguida y lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo: tuve un sueño que nadie pudo interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. José dice: no soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Bueno, Faraón empieza a contar: en mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo. De pronto salieron del río 7 vacas gordas y hermosas. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas. Y las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Después tuve otro sueño: 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían en un solo tallo. Detrás de ellas brotaron otras 7 espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento solano. Las 7 espigas delgadas se comieron a las 7 espigas grandes y hermosas. José respondió: Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas y las 7 espigas son 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas delgadas y quemadas son también 7 años, pero estos serán 7 años de hambre. Dios le está mostrando al faraón lo que ha de suceder. Cuando el faraón escuchó la interpretación del sueño y la orientación que Jesús presentó para poder hacer frente a la situación, al hambre que iba a venir, quiero decir, a la abundancia y al hambre, lo nombró gobernador de Egipto para que él enfrentara el problema. Y así fue. Dios permitió que su hijo pasara por toda la prueba porque quería salvar a Egipto y al mundo del hambre tan grande que venía sobre la tierra. Dice Génesis 41:57, además de todos los países llegaban a Egipto para comprarle alimento a José, porque el hambre cundía por toda la tierra. Dios ponía sobre Egipto al primer misionero de la casa de Abraham, que desde la corte del faraón proclamaba el nombre de Jehová. Concluimos: la lealtad a Dios, la fe en el invisible, constituían el ancla de José. En estos residía el secreto de su poder. Y dice el texto bíblico: y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob.
Cuando uno ve a José en la cisterna, vendido a los madianitas, llegar a Egipto como un esclavo, ser tentado por los vicios de este mundo y terminar en la cárcel por un delito que no cometió, puedes preguntarte, ¿por qué Dios permitió que todas estas cosas le pasaran a un hombre inocente y fiel a Dios? A veces no entendemos los planes de Dios, miramos solamente a lo que tenemos delante y no somos capaces de ver el futuro. Para ver el futuro es necesario apoyarse en la fe. A veces los planes de Dios son más grandes que nosotros. El Señor nos llama a que formemos parte de esos planes en los que Él nos utiliza, no solamente pensando en nosotros, sino también pensando en la salvación de los demás. Las injusticias vividas por José tenían una intención: salvar a todos los demás. Este ejemplo nos recuerda la vida de nuestro Salvador Jesús. Él también padeció las injusticias de los hombres, fue llevado a la cruz, pero Él siempre permaneció fiel, sabiendo que el propósito de su vida estaba en la salvación del mundo entero. Aunque a veces no entiendas lo que pasa, aunque a veces te encuentres en la oscuridad de la cisterna y estés en el pozo de la desesperación, aunque a veces ores y parezca que Dios no te responde, no desistas. Dios tiene un plan especial para ti. Sé fiel a Dios y Él te llevará de la mano a sus propósitos. Hoy el Señor te invita a que sueñes con Él el mismo sueño que Él tiene, la salvación de tu vida. ¿Quieres ver cómo ese sueño se hace realidad? Dale tu corazón. Que Dios te bendiga.